Seguimos adelante en Buen Día Uruguay. Antes de la pausa adelantabas un poco la temática que vamos a estar desarrollando aquí con dos especialistas que afortunadamente para nosotros ya nos han aceptado nuestra invitación más de una vez, ¿no? Con temas de altísima sensibilidad y que a todos nos debe interesar. En este caso hablamos de mobbing. Exactamente, mobbing, y después también hablaremos de esas relaciones de pareja y cómo estas instancias también, y está asociado todo a la violencia familiar, ¿verdad? En primer lugar vamos a recibir a una de nuestras especialistas de hoy. La psicóloga Silvana Giaquero, que es especialista en mobbing y en bullying. Hoy para hablar entonces de mobbing aquí. Muy buen día, ¿cómo está? Gracias por visitarnos nuevamente también. Gracias. Al doctor Iñaki Piñuel, especialista en mobbing, también está presente. Él compartía con nosotros uno de sus libros que se llama justamente Por si acaso te acosan, cosas que tenés que saber, ¿verdad?, para salir del acoso psicológico en el trabajo, y que está a punto también de, dar a conocer su próximo libro que sale en los próximos días, que se llama Amor Cero. Y es interesante porque dice 100 cosas que necesitas saber para salir de un acoso. 100 cosas, ¿no? Mirá si ocurrirán cosas en los ambientes de trabajo que debemos estar atentos para evitar o en todo caso no padecer ser víctimas de mobbing, ¿no? Bueno, bienvenidos. Iñaki, en primer lugar, con lo que tiene que ver con el acoso en el lugar de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocer la situación en Uruguay al respecto? Si existen algunos indicadores sobre la frecuencia o no de este tipo de acoso en nuestro país. Bueno, desde que se hizo precisamente en el Uruguay hace 2 años, cuando estuvimos en este programa con ustedes, con ocasión del primer Congreso Mundial de Mobbing, que fue acá, lo organizó la psicóloga Silvana Giaquero con un equipo magnífico de personas de acá del Uruguay que trabajaron muy duro. Y desde entonces pues tenemos la evidencia de que en el Uruguay también se producen casos muy frecuentemente de acoso psicológico en el trabajo. No obstante, al margen de que esa evidencia la tenemos de un modo cualitativo, estamos embarcados, sobre todo con el equipo local de acá de Uruguay, en medir y evaluar también para el Uruguay la incidencia epidemiológica de este problema, porque aquello que no se mide no se puede gestionar. Y también de cara a que se adopten por parte del Poder Legislativo las medidas correctas para la prevención y también para, sobre todo, la protección de tantos y tantos trabajadores y trabajadoras que también en el Uruguay, desgraciadamente, acuden cada día a su lugar de trabajo como aquel que ingresa en un campo de concentración. Este es el problema. No olvidemos que esto no es un mero problema de superficie, es un problema profundo que afecta a la salud, que afecta a la vida personal también de los trabajadores y que es responsabilidad de las organizaciones trabajar en evaluar e identificar tempranamente estos problemas. No se puede pensar que vaya en el salario ni va en el sueldo el ir a trabajar para ser maltratado, hostigado, avasallado, ninguneado. Todo eso queda fuera, exento de la relación laboral normal. Tocó 2 temas, Silvana, que me parece que son pilares fundamentales. Uno, el hecho de cuantificar, de darle al menos una cifra estimativa a este problema aquí en Uruguay. Y el otro, la falta de legislación al respecto, el desamparo que puede llegar a tener un trabajador a la hora de denunciar una situación de mobbing, y además también el temor de perder el trabajo en definitiva sin tener ningún tipo de respaldo atrás, ¿no? Sí. ¿Qué pasos estamos dando al respecto? Mira, hemos ido avanzado, se le ha dado visibilidad al tema. Hoy en día hay algunas empresas públicas que tienen protocolos, pero que lamentablemente están mal implementados porque no se mide, porque no hay una normativa, porque no hay una capacitación, porque después se llega a una conclusión y cuando se pasa la resolución al directorio, el directorio no responde, entonces la persona queda en una situación de limbo. El Ministerio de Trabajo tiene un atraso que lo ha planteado en la última mesa redonda que hicimos en la Junta Departamental de prácticamente 1 año y medio, 2 años con respecto a las denuncias. Entonces toda esa situación lleva a una mayor agonía de la persona, ¿tá? Ni medir ni la ley en sí mismos van a generar un cambio. Acá el cambio es armar toda una situación, toda una estrategia que tiene que tener en cuenta varios pasos. De la misma forma que estamos trabajando en este momento en conjunto en el laboratorio Celsius, de decir, armamos un protocolo, se capacita a todo el personal. Una vez que se activa ese protocolo tiene que haber 2 personas capacitadas, 2 técnicos, un abogado y un psicólogo, peritos en mobbing, ¿tá? Porque no puede ser una persona que no sepa del tema, porque entender el proceso del acoso laboral es muy complejo y hay indicadores que uno con la experiencia va aprendiendo a detectar y va empezando a definir, bueno, dónde realmente, quién es el instigador,
quién es la víctima, quiénes son los cómplices, y a partir de ahí empezar a trabajar y determinar. Eso tiene que ir acompañado de medir, porque si no medimos no sabemos dónde realmente está el problema. Esa medición incluye también el acoso maternal y el acoso sexual, que son formas de hostigamiento y las tenemos que tener en cuenta. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando medimos es que el acoso laboral no siempre es de arriba hacia abajo. Se ve muchísimo en el Uruguay últimamente, me están llegando muchas consultas de acoso de abajo hacia arriba, donde se juntan varias personas para decir mi jefe me hostiga, porque hay exigencias profesionales. Eso es más corporativo. Es claro, pero en realidad es alguien el que echa la bola a andar, no es acoso institucional. Nosotros decimos con Iñaki, no hay acoso institucional, el que acosa tiene nombre y apellido. Que utilice las herramientas de la institución para acosar es otra cosa diferente. Ahora, es interesante porque a veces uno la palabra acoso la asocia únicamente quizás a lo sexual. Exacto. Vos hablabas acoso maternal, hablaban de el acoso psicológico, es decir, ¿qué es el acoso en definitiva? ¿Cómo yo soy consciente de que lo que me está pasando, ¿no? Supongamos en mi lugar de trabajo, tiene que ver con eso? ¿Quieres explicarlo tú? El acoso psicológico tiene muchas modalidades y a veces es muy creativo. Quien acosa utiliza cualquier tipo de recurso a disposición para amilanar, apocar, avasallar. Básicamente, todas las víctimas de acoso son personas, trabajadores, trabajadoras que son o se han convertido por alguna razón en amenazantes para quien acosa. Y esto está muy lejos de la institución y de la dirección muchas veces de las empresas, que no tienen ese interés en principio en destruir a sus recursos humanos. Pero a veces las situaciones organizativas, el caos, la precariedad, la vulnerabilidad de ciertos trabajadores y de ciertos colectivos es utilizada precisamente para imponer un estilo de dirección, de terror, de avasallamiento, lo que llamamos un liderazgo tóxico, un jefe tóxico, que es normalmente el perfil más habitual, aunque es verdad que también hay casos de acoso ascendente y también de acoso horizontal, de compañeros a compañeros que se dedican a destruir. Y esa tecnología que está detrás del mobbing, del acoso psicológico, casi siempre es una tecnología muy sutil. Que nadie piense que el acoso son grandes violencias extremas. El acoso suele suponer una conducta o varias conductas repetidas que aisladamente ninguna de esas conductas parece grave o a nadie, a un ser humano normal, pudiera producir una destrucción psíquica. Pero la acumulación, el encadenamiento, la repetición en un entorno que es el entorno de trabajo del que no podemos escapar, al que tenemos que acudir, produce poco a poco el derrumbe psicológico y la destrucción de la capacidad psicológica y también de la capacidad laboral, de tal manera que la víctima, al cabo de un tiempo, un trabajador que lo hacía bien, que hacía bien su trabajo, que no tenía ninguna dificultad en hacer perfecta, incluso brillantemente su trabajo, se convierte en un trabajador con problemas para cumplir con su jornada, para ir a trabajar, y eso es utilizado también por quien acosa para intentar dar la sensación de que ese trabajador no funciona, no es bueno, hay que prescindir de él, es decir, eliminarlo limpiamente de la circulación. Ahora, se puede dar por una cuestión de antipatía, de que a un superior o no, porque ya también se da de abajo hacia arriba, no le cae bien a una persona, entonces lo acose, pero también en Uruguay se constatan casos de que esto sea una estrategia empresarial a veces. No se ha visto que sea una estrategia empresarial. Sí puede llegar a pasar, y he visto casos en los entes paraestatales, cuando esa misma ambigüedad de nos manejamos por una norma o por la otra genera una mayor facilidad para personas que quieren destruir a otras utilizar esa ambigüedad. Entonces, cuando hay una reestructura y hay que despedir a alguien, lo que hace el hostigador es ir satanizando a esta persona, y cuando llega el momento de que hay que despedir a alguien, se la brinda en bandeja. En realidad, si vos te pones a pensar, no hay instituciones que quieran trabajar de esta manera, porque esto tiene un costo. Tiene un costo muy alto, porque los trabajadores más perjudicados por el acoso laboral son los mejores trabajadores. Los que más rinden, los que más tienen la camiseta, los que más son fieles con la empresa. E incluso el trabajador te dice, yo no quiero que le hagan nada al hostigador, quiero ir a trabajar y que me dejen en paz. Claro. O sea, ni siquiera quiere hacerle daño al hostigador y menos hacer un juicio a la empresa. Por otro lado, esto genera mayor rotación de personal, la gente joven que ingresa a trabajar se va porque el ambiente es feo, mayor accidentes de trabajo, costos en juicios, costos en despidos indirectos, que se ve muchísimo. Entonces, si tú te pones a pensar, esto no es una estrategia empresarial, porque a ningún empresario le sirve utilizar el acoso como estrategia para despedir a alguien. Es mucho más barato despedir a alguien que no te sirve de una, porque no te gusta o porque no cumple con el perfil, a armar toda esta estrategia.
Entonces, en realidad, detrás de esto siempre hay un instigador o una personalidad psicopática donde algún miembro trabajador, que generalmente es muy bueno, en algún momento se convierte en una amenaza para este trabajador. Pero yo creo que todos, en el fondo, si nos ponemos a pensar, conocemos a alguien o tuvimos una experiencia personal en la que nos tuvimos que ir de un trabajo por una circunstancia o alguien conocido, ¿no? Hay un capítulo en el libro que dice, ¿y quién me ayuda? Ajá. Porque yo me imagino la soledad también de estar enfrentándose a esa situación. La soledad es el verdadero infierno que sufre la víctima. Entonces, ¿qué hacer cuando uno está en esa situación y termina sintiéndose que además está solo, está desprotegido, tiene que renunciar quizás a su medio de vida? ¿Cómo logra vencer esta batalla, digamos? Mira, yo te explico cómo estoy trabajando en Uruguay desde hace años y he ido aprendiendo. Desde la clínica, ha sido mi mayor aprendizaje, más allá de todos los aportes del profesor. Acá hay dos vías, ¿no? Una es la vía legal, que yo sinceramente en este momento y como están dadas las condiciones en Uruguay no la recomiendo, y otra es la vía de curar a la persona. Por suerte he aprendido y me he certificado como terapeuta en MDR, gracias a la orientación del profesor, y eso me ha llevado a ir viendo cómo a través de la aplicación de este tratamiento se logra que la persona salga de esa situación de indefensión y empiece a controlar su vida de nuevo, porque lo que le genera a la persona, generalmente cuando ya consulta está en la etapa final, entonces está en una situación de parálisis total, donde no se puede mover, donde cree que no hay salida, y en realidad sí hay muchas salidas que puede encontrar, pero como tiene tanto miedo y tiene internalizada la culpa de creer que por algo se pasó esto, entonces, con el MDR lo que logramos es sacar el síndrome de estrés postraumático y la persona empieza a visualizar. Y en el 90% de los casos la persona se termina yendo de la empresa. Y esto no es una cosa de que yo no me tengo que ir porque no es mi culpa, me tengo que ir porque me tengo que salvar, porque si no me muero y me enfermo. En todos estos años que he atendido cientos de pacientes, muchos se han enfermado y muchos se han muerto. Sí, por supuesto. Entonces es un tema de salud. Y si tú lo querés enganchar con el tema de las parejas, también pasa lo mismo. Personas que se quedan dentro de parejas tóxicas se terminan enfermando gravemente. No solamente de enfermedades autoinmunes, sino también tenemos patologías como el cáncer. Entonces, ahí donde uno prioriza la salud. Y entonces la persona dice, pero yo no me tengo que ir porque yo no hice nada, porque es el otro el malo, tiene que sancionar. Bueno, pero la vida no es justa, no hay una ley, y acá tenemos que priorizar tu salud y tu familia, porque la familia también se enferma. Sí, de hecho, bueno, en realidad nos entretuvimos, entre comillas, con el tema de acoso laboral, porque de hecho es trascendente, y seguramente ameritará otra invitación para hablar del tema a nivel pareja, ¿no? Pero a modo de titular, ¿qué podemos decir? ¿Qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué debemos advertir? ¿A quién recurrir también cuando se advierte que en una pareja hay alguien que ejerce, no digo un dominio, ¿no? Pero capaz que no sea el término adecuado, pero cierto acoso para con quien es su padre? Y sí, y resulta que también todas estas dinámicas que ocurren en las organizaciones ocurren en la pequeña relación diádica entre una pareja, una persona que vive con vos y que de alguna manera puede resultar una de estas inquietantes personalidades que hemos descrito también en el trabajo, lo que llamamos los psicópatas. Y claro, lo que yo denomino el amor cero, los amores psicopáticos, que es precisamente el título del próximo libro que presentamos acá en sale mañana, ¿no? Sí. Sale mañana y lo presentaremos pasado mañana, el sábado, acá en Montevideo también. Ese amor cero, que es un amor desprovisto de prácticamente todo, solo tiene la apariencia de relación, la apariencia de amor, y detrás lo que hay es que uno de esos dos miembros de la pareja presenta una inquietante personalidad que llamamos psicópatas. La gente cree que los psicópatas... Por ejemplo, danos algunos rasgos. Claro, la gente cree que los psicópatas son personas de las películas de serie negra, donde los asesinos se en serie, claro, asesinos sangrientos, la gente que está en las cárceles. Y claro, esos son psicópatas, pero son un porcentaje de psicópatas muy pequeños del total. La mayoría de los psicópatas están aquí, en la sociedad, entre nosotros, integrados. Pueden ser un compañero de trabajo, puede ser un jefe, puede ser tu propio hijo, tu propia esposa, tu marido. Y esto es lo que no se sabe, porque se cree que para ser un psicópata hace falta ser un delincuente sangriento. No, un psicópata es un ser humano encantador. Es lo mejor que puedas encontrar en tu vida, porque va manipulando a todo el mundo, va diciendo a todo el mundo lo que quiere oír. Y eso le granjea una imagen pública magnífica. Y también granjea una fachada, una apariencia,
una tramoya que a la pareja con la que termina el psicópata enganchándose le resulta imposible de ver hasta que es demasiado tarde, hasta que pasan a veces años incluso, y donde la persona va sufriendo un desgaste, la pareja del psicópata, un amor cero, que le va llevando poco a poco a una destrucción psicológica y, por supuesto, a dinámicas de acoso, de maltrato, pero no olvidemos que el maltrato que el psicópata va a utilizar de una manera habitual es un maltrato indirecto, sutil, un maltrato que no se va a ver en golpes, en violencia física, se va a ver por una estrategia de destrucción, de contención, de control y sobre todo los fenómenos terribles que solamente las parejas de psicópatas cuentan en la clínica, que es algo que no pueden terminar nunca de creer porque resulta increíble saber o creer que puedas estar viviendo, teniendo hijos, teniendo una pareja durante años que resulta al cabo del tiempo resulta ser un psicópata o una psicópata, pues que también hay mujeres en este caso. Bueno, los esperamos para profundizar sobre este tema más adelante. Ahora esperemos la salida del libro Amor Cero, que la verdad es un tema apasionante y más con los índices de violencia doméstica que tenemos en nuestro país. Y hoy efectivamente hay una conferencia de prensa, en realidad una conferencia abierta, ¿no? Para todos aquellos los que se quieran anotar. Espero que aparezcan en pantalla las vías de contacto. Por lo pronto es de 18 a 21 horas en el Radisson, contacto@gestiondepersonas.org.uy y un teléfono que también dejan a disposición. 26 1085. 2626-0185. Ya está además en las redes sociales de Buen Día Uruguay, porque es un tema muy interesante. Hoy entonces a partir de las 18 en el Radisson. Muchísimas gracias, muchas Silvana. gracias. Iñaki, como siempre es un placer recibirlos, porque además desarrollan un tema muy complejo con mucha claridad. Y ojalá el trabajo que está haciendo en Uruguay. Y que tienda a solucionarse en Uruguay, o por lo menos que haya avanzando. A dónde recurrir desde el punto de vista legal, porque recién dijiste que no lo aconsejas hoy en día y eso es muy preocupante. Y te cuento para cerrar, ya vamos por el tercer Congreso Internacional. Este año es en Costa Rica. Y el cuarto en México y el próximo en el 17 volvemos a Uruguay. Así que ahí otra movida. Esperamos nuevamente también.